Colosenses capítulo 1. Y hoy vamos a ver un libro interesante. No sé si ustedes han abierto este libro de Colosenses, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y este libro es un libro pequeño que consta de 4 capítulos. Muy sencillo, 4 capítulos, pero tiene mucho contenido. Y el contenido es muy importante en cuanto a la doctrina. Y me gustaría solamente darte un pequeño panorama de lo que es el libro de Colosenses. Capítulo 1 se habla acerca de la verdad, acerca de Cristo Jesús. La verdad acerca de Cristo Jesús. Capítulo 2 vamos a ver la verdad acerca de las sectas. Ustedes han escuchado acerca de las sectas. Bueno, y vamos a ver también acerca de las sectas. Y el capítulo 3 y 4 vamos a ver lo que es la verdad acerca del cristiano. La verdad acerca del cristiano. Capítulo 1, la verdad de Cristo Jesús. Capítulo 2, las sectas. Y capítulo 3 y 4 acerca de los cristianos. Y vamos a comenzar con el capítulo 1, la verdad acerca de Cristo Jesús. Creo que he observado durante esta época, pudiera pensar quizás 2 décadas, la iglesia ha cambiado bastante. Si tú fuiste parte de una iglesia hace 20 años, creo que te das cuenta que la iglesia está cambiando mucho, ¿no lo crees? Y las iglesias están, entre comillas, modernizando. Y ya no ves la iglesia típica con butacas, si se pueden decir así, o con bancas. Ya no ves un púlpito enfrente y con un pastor. Y ahora las iglesias están siendo un cambio radical. Ahora ya ves luces, ves plataformas extravagantes, si pudiera decirlo así. Pero a veces me pregunto, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia hoy en día? Y creo que los jóvenes también están cambiando. La generación está dando un cambio radical. Hoy en día ya no, el niño o el joven ya no lee tanto como antes. ¿Cuántos de nosotros hemos visitado las librerías, las bibliotecas? Nadie, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste en una biblioteca o en una librería? ¿Cuál es la librería más cercana de tu casa? Ni sabemos dónde está. Pero ya todo es tecnología. Ya todo, creo que Google está haciendo el trabajo de todo eso, ¿no? De las librerías, las bibliotecas. Aún así, los muchachos de hoy en día ya no leen tanto. Ya es puro video, ¿verdad? Aquel cantante que quiere lanzarse si puedo decir así, a la fama, ¿no? Ya no tiene que solamente hacer un simple, ya iba a decir CD, pero ya ni los CDs están, ¿verdad? Ya estoy viejo. Pero ya realmente ya no quieren solamente grabar audio, sino tiene que haber un video también. YouTube, si te das cuenta, es el más visitado. Realmente YouTube tú puedes encontrar ahí de todo, ¿verdad? Ahora, creo que lo que está sucediendo con la juventud, con los muchachos, aún así, con parte de nuestra generación, los adultos, nos estamos yendo más a lo que es el entretenimiento también, y no a lo que es algo sólido. Si pudiéramos ahora sí referirnos a lo que es la iglesia, ya la gente busca más por el entretenimiento. No sé si te ha pasado a ti. Cuando uno va a la iglesia ya no busca
el contenido, ya busca más el entretenerse, el decir, estuvo bonita, estuvo divertida, ¿verdad? Como si hubiera sido al circo, como si hubiera sido al cine, ¿verdad? Pero el contenido, ¿qué ha pasado con ello? Y el libro de Colosenses me interesó mucho, es un libro muy importante, que nosotros como iglesia debemos de mantenernos apegados a este libro. Y claro, en el capítulo 1 se habla acerca de la verdad que es Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Efesios se dice y Colosenses fueron escritas al mismo tiempo, prácticamente mientras Pablo estaba en la cárcel en Roma. Ambas cartas contienen grandes doctrinas del Evangelio y fueron escritas para que se leyesen en voz alta. ¿Se acuerdan del libro de Filemón que acabamos de ver? Esa era una carta que era dirigida solamente a Filemón. Esa carta solamente era privada, pero quizás Pablo nunca había pensado que mucha gente lo iba a leer, ¿verdad? Pero esta carta de Colosenses era dirigida para que se pudiera leer en frente de la gente, de la congregación. Y aquí en el libro de Efesios también se dice que se habla sobre todos los creyentes, llamándolos el cuerpo de Cristo. Si tú lees Efesios, eso es, el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes lo que Colosenses es? Colosenses habla acerca de la cabeza de ese cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. Y creo que es importante que nosotros podamos entender este libro de Colosenses y su contenido. Colosenses, esta carta habla de Cristo en toda su gloria y dignidad. Cristo es el todo en todos. El fracaso de los colosenses se relacionaba con este aspecto, que era el de no retener al Señor. El lugar que ocupaba Cristo en cualquier enseñanza religiosa determina su verdad o falsedad. Fíjate, algunos pensaban en la época de Pablo, como ahora también lo hemos escuchado, que Jesús no era más que un hombre, un buen maestro. No sé si tú lo has escuchado. Y creo que es importante que nosotros podamos entender este capítulo. ¿Para qué? Para nosotros poder compartir a aquellas personas que llegan a tu casa y tocan a tu puerta tempranito sábado y te estás todavía durmiendo. Y te comparten de Jesús, pero solamente como un hombre. Y nada más. Se dice que esta iglesia, la iglesia de Colosenses, fue fundada por quién? Por Epafras, y es lo que vamos a ver ahorita, en la ciudad de Colosas. Se componía de cristianos gentiles. Aquel gentil es aquella persona que no era judía, ¿no? Pablo se mantenía en contacto con ellos. Nunca Pablo llegó a Colosas, pero él se mantenía en contacto con ellos y era muy amado por los colosenses. Qué bonito es, ¿no? El hecho de no estar ahí, pero de saber que Pablo estaba ahí con ellos también. Ahora Epafras fue a Roma a contarle a Pablo. Estamos observando que Pablo está en Roma. Llega Epafras con un reporte y le dice acerca de las herejías que se estaban infiltrando en aquellos tiempos en la iglesia. Estas enseñanzas falsas que destronaban a Cristo Jesús y negaban su liderazgo en la iglesia. Y para responder a ellas, Pablo tuvo que hacer esta carta de Colosenses. Y se la mandó por medio de Epafras. Y en ella describe especialmente sobre qué, la preeminencia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Y no solamente eso, pero también la deidad de Cristo Jesús.
Y vamos a comenzar con la primera parte del versículo 1 al 8. Aquí observamos a Pablo dando gracias. Ahora, dice así, y vamos a observar en el primer segmento del versículo 1 al 2, el saludo de Pablo a los cristianos en Colosas. Y dice así el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora aquí Pablo escribiendo esta carta junto con ¿quién? Con Timoteo. Lo que me gusta a mí de Pablo es que siempre tenía aquí a sus discípulos. Y eso es bueno. Ahora estamos hablando de que Pablo está escribiendo una carta muy importante. ¿Y qué tan importante que ahí tiene junto a Timoteo? ¿Para qué? Para que él pueda también observar. Si te das cuenta, en alguno de sus libros de Pablo, él se presenta como siervo de Cristo Jesús. Y ahora se dice que apóstol. Ahí tiene que sacar su credencial. ¿Por qué? Porque realmente es una carta importante, ¿no lo crees? Cuando tú vas a un lugar de gobierno, quizás tú eres de la policía, ¿verdad? Allá de México. Sacas tu credencial de policía, de detective, ¿no? Ya eso te da mucho poder. Pero aquí vemos que Pablo, y claro, es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y dice el hermano Timoteo. Versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta carta dirigida a los colosenses, dirigida a los gentiles, como lo hemos visto. Lo hermoso de sus cartas que siempre escribe Pablo es gracia y paz. Gracia para los gentiles y paz para los judíos. Versículo 3 vamos a ver a Pablo como un hombre de oración, Y dice así, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está siempre reconociendo a Jesús e intercediendo con acción de gracias. Creo que es importante que nosotros lo hagamos de la misma manera, con acción de gracias. Lamentablemente a veces solamente nos vamos sobre las peticiones, ¿no? Pero creo que es importante tomar ese tiempo de dar gracias a Dios. Ahora, como habíamos observado, él nunca estuvo en Colosas, pero ¿sabes qué? Pablo está contento, está gozoso de lo que está pasando en ese lugar. Y aquí dice, siempre orando por vosotros. Y creo que es importante también que nosotros podamos interceder por nuestros hermanos, dando gracias a Dios. Ahora, la tercera parte del versículo 4 al 8, vamos a ver las razones de Pablo de su agradecimiento. Dice el versículo 4, habiendo oído de nuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, aquí Pablo está escuchando un buen reporte. ¿De parte de quién? De Epafras. Ahora es importante que nosotros pongamos del versículo 4 al 5 un momento ahí para entender tres palabras importantes que caracterizan a una iglesia. Y para nosotros, por favor, pon atención en estas tres palabras. Serían como si fueran las marcas de una iglesia. Tres palabras importantes. Fíjate, observemos tres palabras. Dice, habiendo oído de vuestra ¿qué? Fe. Esa es la primera. Y
puedes subrayar esa palabra fe. Esa es la primera marca, esa es la primera palabra que caracteriza a una iglesia, la fe. La fe es la señal de una congregación madura. La fe es la señal de una congregación madura. Así es que si nosotros queremos ser una iglesia madura, entonces debemos de tener fe. La pregunta es, ¿cómo la vamos a obtener? ¿No lo crees? Bueno, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Nosotros vamos a obtener fe a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y es importante que nosotros entendamos eso. A mí las veces oramos, dame fe, ¿verdad? Y no estudias tu palabra. ¿Y cómo la vas a obtener? Creo que es importante. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser, ¿qué? Maduros. Una iglesia madura es una iglesia fuerte, ¿no lo crees? Es como el chiste de este árbol de naranjas. Y en ese árbol de naranjas se dice que cae una de ellas. Se cae una naranja y las demás se ríen. ¡Hey! Se cayó la naranja. Y la naranja que cae dice inmaduras, ¿verdad? Y así son, inmaduras. Pero nosotros como iglesia debemos que tener fe. Fíjate lo que dice acerca del hombre de fe en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y no solamente es la fe, pero también vamos a ver otra palabra que es amor. Y dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Otra marca más, otra característica más, el amor. El amor identifica que somos discípulos de Jesús. Fíjate lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la segunda marca. Es importante, no solamente la fe, porque nosotros como iglesia podemos tener fe, oh sí, y estamos adentrados en lo que es la palabra de Dios. Pero el amor, bien, gracias, ¿verdad? Lejos de nosotros. Pero es importante que nosotros tengamos ese amor. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a identificar y somos discípulos de Jesús. Yo me imagino el amor de Cristo Jesús cuando Él estuvo aquí. Tú ves las historias en los evangelios acerca del amor de Cristo Jesús. Y por último, en el versículo 5 dice, a causa de la esperanza. A causa de la esperanza. Esa es la tercera marca, la tercera característica de una iglesia. ¿Y qué es la esperanza? Muy fácil. La venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando su venida? Hemos cantado, ven Señor Jesús. Realmente lo decimos de corazón. Creo que es bueno que nosotros como iglesia también tengamos esa esperanza. Maranata. Esperar su venida. Esa es la absoluta expectativa. Fíjate lo que dice Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Si nosotros como iglesia queremos tener estabilidad, solidez y seguridad, entonces
nosotros debemos de tener estas tres características. Y por favor, es bueno que nosotros como iglesia siempre pensemos de esta manera. La fe, que viene a través de ¿dónde? De la palabra de Dios. El amor, eso nos va a identificar que somos ¿qué? Discípulos de Cristo Jesús. Y por último, la esperanza de saber que Jesús viene por su iglesia. Amén. Como iglesia nosotros debemos de siempre tener esas marcas, esas características. La parte número 2, del versículo 9 al 14, vamos a ver ahora la necesidad de orar. Pero antes de eso, vamos a terminar con versículos 7 y 8, que dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Te das cuenta? Epafras era un buen hombre de Dios, quien también os ha declarado vuestro amor, ¿en qué? En el Espíritu. Epafras es el ejemplo como líder. Y no solamente él, pero sino también la congregación. Y aquí Epafras hablando de buenas cosas, con sinceridad, de sus hermanos frente a ellos y también detrás de ellos. Algo que nosotros debemos de aprender como cristianos. Y ahora, la necesidad de orar, la parte número 2 del versículo 9 al 14. Y del 9 al 11 vamos a ver a Pablo intercediendo por los cristianos en Colosenses. Y fíjate cómo va a interceder. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de parar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo interesante de Pablo aquí es que él está orando, pero algo diferente. Él no está, si te das cuenta, orando por una necesidad material, una necesidad física. Pero fíjate lo que dice aquí, y observemos, dice: no cesamos de orar por vosotros. Y nosotros como iglesia debemos de la misma manera, no cesar. Dice en versículo: orad que sin cesar. Y aquí observamos a Pablo, un ministro de oración, siempre intercediendo por sus hermanos. Y vamos a ver la petición número 1 aquí de Pablo. Es algo interesante. La petición número 1 dice que debe ser llenos del conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que tú orases por una iglesia o por un hermano pidiendo que sea lleno del conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual? Creo que es bueno que nosotros podamos pedir esas cosas. Santiago, ¿qué nos dice? Si a alguien le falta sabiduría, pídala, ¿no? Y a veces, lamentablemente, cuando alguien viene con nosotros, dice: hermano, ¿sabe que yo tengo un problemón? Y no puedo salir de ahí. Y a veces nosotros nos enfocamos más en las cosas materiales, quizás. En llenar esa necesidad. Pero creo que es bueno que nosotros podamos ampliar más nuestras oraciones. Y esto es de pedir por la llenura de la sabiduría e inteligencia espiritual. Así como Pablo está orando aquí. Y no solamente eso, pero observa lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la petición número 2. Es de que tener una vida ejemplar, producir fruto, crecimiento en su palabra. Creo que es bueno también pedir por eso, un crecimiento en la palabra. Y no solamente eso, pero fíjate lo que dice el versículo 11: fortalecidos ¿con qué? Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta es la tercera petición de Pablo. ¿Qué está pidiendo? Es ser fortalecidos con todo poder, paciencia y longanimidad. Y aquí longanimidad es ánimo frente a las enfermedades.
Creo que es bueno que nosotros podamos hacerlo así. Si alguien viene con una enfermedad, oramos y nos enfocamos sobre la enfermedad, pero también debemos darle ánimo, de interceder por el hermano. Del versículo 12 al 14, vamos a ver la gratitud ahora de Pablo hacia el Padre. Fíjate cómo dice y cómo habla con el Padre. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto nos va a llevar a la parte número 3, del 15 al 23, en ver quién es Jesús. Y vamos a comenzar con su deidad, del 15 al 19, cuando dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, cada cultura trata de describir a Dios a través de alguna figura. Y si tú eres de un país, en Sudamérica o en donde quiera que estés, tú te has dado cuenta que es cierto. Lamentablemente, la humanidad está ciega. La pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿qué es lo que hizo Dios? Bueno, Él vino y habitó entre nosotros en la persona de Cristo Jesús. Cuando quiero saber cómo será Dios, no debemos de tratar de describir a Dios a través de algo por nosotros mismos. Podemos estudiar la vida de Jesús. Él solo revela a Dios en su totalidad. Él solo es la imagen del Dios invisible. Y cuando dice aquí el primogénito de toda creación, esto no significa dentro de una cronología, sino quiere decir el primero como prioridad. Y algunas de las sectas, como los testigos de Jehová, ven este pasaje como cronología y no como prioridad, no como primero en prioridad. Y ellos usan este versículo de una manera errónea, ya que dicen, porque como el primogénito, Él fue criado y para sí no es eterno. Es lo que ellos dicen, pero no es el caso. Dios refiere aquí a Jacob y a Efraín como los primogénitos. Es lo que acabamos de ver en Génesis, ¿se acuerdan? Y a pesar de que ellos tenían hermanos mayores, ellos eran los primogénitos. Aquí la raíz de la palabra griega es prototokos, traducido como primogénito, y no nos habla de algo cronológico, sino de prioridad. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el creador y no es creado, no fue creado. Versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Es Cristo Jesús que sostiene todas las cosas juntas. El día viene cuando de repente las dejará ir. Y recuerdo que yo tomé una clase de electrónica y te enseñaban que positivo con positivo se repelen, negativo con negativo, y tenían que, esa era la como ellos veían esa polaridad, y tienen esa teoría y esa ley, pero
solamente pueden llegar hasta ahí. Pero la razón es, bueno, ¿cómo es de que se mantienen pegados? Y también a veces vemos los imanes, ¿te acuerdas? Cuando ves el imán lo pegas y se pegan juntos, ¿verdad? Y muchos físicos tratan de entender eso. Pero en sí no pueden ir más a fondo y de pensar cómo es que esos dos metales están juntos. ¿Qué es lo que hace que estén juntos? Tú podrías decir, bueno, quizás es la polaridad o cosas de ese estilo. Pero en sí, como dice aquí, Dios sostiene todas las cosas juntas. Es Dios el que hace posible esas cosas. Pero va a haber un día cuando de repente se las dejará ir. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Ahí se dejará ir. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la que preeminencia. Y aquí cuando dice que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, observamos que otros han resucitado de la muerte, como quien, Lázaro, Lucas 7, el hijo de la viuda en los tiempos de Elías también, en 2 de Reyes capítulo 4. Pero ¿sabes qué? Ellos murieron. Jesús, el primogénito de entre los muertos, porque Él solo resucitó y no murió otra vez. Cuando tú compartes, me acuerdo un día que estaba compartiendo con un amigo del trabajo y me estaba diciendo, bueno, pues todas las religiones, ¿por qué tuviste que escoger el cristianismo? Y está en esto, me estaban diciendo, él conocía bastantes religiones. ¿Y cómo puedes saber que es verdad la religión que tú estás? Y llegó a un punto que ya estaba un poco molesto, que ya no podía hablar más con él, pero dije, Señor, pues ayúdame a responder eso. Y de repente le dije, ¿sabes qué? De todas las religiones, si tú me dijeras cuál escogí o por qué yo opté por esta cristiana, ¿sabes cuál es la razón y cuál es la diferencia de todas las demás? En que Jesús resucitó y no hay otra que tú puedas observar que ellos hayan resucitado. Esa es la única diferencia. Y te voy a decir algo, Jesús es real. ¿Por qué? Porque Él, de todas las religiones, Él resucitó. Y no hay otra que realmente haya sucedido igual manera. Se quedó pensando, eso está interesante, ¿verdad? No había pensado en eso. Y Buda no resucitó. Y empecé a decir otras cuantas más que yo acordaba. Y me acuerdo que me estaba dando un ride en mi casa y ya me dejó ahí, se quedó pensando, ¿sabes qué? Me dejaste pensando. Mañana voy a ver. Pero es cierto, Jesús resucitó y no murió otra vez. La segunda parte dice, para que en todo tenga la preeminencia, el intento del Padre que en todas las cosas el Hijo deberá ser preeminente. ¿Qué es la palabra preeminente? Ser primero sobre cada cosa o decisión que hagas. Esa es la preeminencia, ser primero. Versículo 19 dice, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. En Jesús hay plenitud. Entre más nos acercamos a Él, más somos llenos en nuestras vidas. Entre más me alejo de Él, más estamos vacíos. Jesús es el centro de todo. Es plenitud. Estamos completos. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando vio a José y dice, muera yo ya.
¿Por qué? Porque él se sintió ¿qué? Completo. De ver a quién, a José una vez más. ¿Se acuerdan? De la misma manera, nosotros podemos decir, muera yo ya, de saber que tenemos aquí en a Cristo Jesús, que es plenitud. Jesús es el centro de todo. Del versículo 20 al 22, vamos ahora a ver su muerte. Hemos visto su deidad. La deidad es lo que es el atributo de su condición. Y ahora vamos a ver su muerte. Versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha ¿qué? Reconciliado. Aquí cuando dice somos reconciliados, es una palabra que necesita subrayarse. Hemos sido reconciliados. En otras palabras, hemos sido restablecidos, sincronizados con Dios. En aquellos antes, cuando tú sincronizabas tu teléfono para que toda la información estuviera igual, eso era una reconciliación, pero nosotros estamos sincronizados, restablecidos, reconciliados. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Segunda de Corintios 5:18 también dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ahí está la palabra, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y ahora en el versículo 23 vamos a ver su demanda. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y este es el trabajo de Jesús en la cruz. Él nos hizo santos y sin mancha, si nosotros que continuamos en la fe. No hay seguridad de presentar a alguien delante del Padre Santo y sin mancha si se ha alejado de la fe. Y aquí cuando dice el cual se predica en toda la creación, aquí Pablo nos recuerda que Dios se da a conocer a cada criatura. ¿Y cómo nosotros lo podemos ver? La creación alrededor de nosotros, y no solamente eso, pero en nuestra conciencia, dentro de nuestro corazón, en cada hombre, siempre hay mensajes continuos. Y eso nos dice que hay un Creador. En la parte número 4, del 24 al 29, ahora es Cristo en mí. Y dice así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí cuando dice las aflicciones, lo que falta, no se trata de completar, sino de estar en conformidad a las aflicciones de Cristo. ¿A cuántos nos gusta ser afligidos? A nadie. Pero es importante aprender acerca de las aflicciones. Se dice que las aflicciones, aquí en el versículo 24, nos van a acercar a Dios. Las aflicciones nos acercan más a Dios. Fíjate lo que dice Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él
en su muerte. Cada vez que hay aflicciones, siempre estamos recurriendo a Dios. Nos acercamos más a Él. Y no solamente eso, pero las aflicciones también producen seguridad en nuestros corazones. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros no nos gustan las aflicciones. ¿No sabes qué? Eso nos da seguridad. No solamente eso, pero también nos va a acercar a Dios, como lo hemos visto. Y por último, el sufrimiento promete recompensas en el cielo. 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo sé que los estoy bombardeando con muchos versículos, pero en casa tú puedes empezar a indagar un poco más y entender más acerca de esto. La pregunta es, ¿por qué Dios permite aflicciones? ¿Y sabes qué? La aflicción nos da la oportunidad de demostrar la realidad de la fe. Versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La pregunta es, ¿cuál es el misterio? Siempre tú escuchas acerca del misterio. Pero aquí el misterio ya ha sido ¿qué? Revelado. Ya no es un misterio. ¿Y qué es el misterio? Cristo viviendo en ti, Cristo viviendo en mí. Ese es el misterio. Y creo que debemos nosotros de entender eso en nuestra vida cristiana. Cristo viviendo en mí. Cuando nosotros dejamos que Cristo viva en nosotros, todo marcha bien. No hay legalismo en nuestras vidas como cristianos. Porque puede suceder algo, que nosotros podemos estar estudiando la palabra de Dios, pero podemos errar. ¿Y saben por qué? Porque Cristo no está en nosotros. Conocemos de la palabra de Dios, pero Cristo no está en nosotros. ¿Y qué sucede? Nos volvemos cristianos legalistas y no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Aquí Pablo dice, esto es lo que vine a compartir. Si pudiera ponerlo en nuestras palabras, no se trata de ser como Cristo, sino Cristo en nosotros, demostrándonos cómo orar, qué hacer, cómo administrar nuestro tiempo y escribiendo su voluntad en nuestro corazón. Eso es radical. Eso sí es un cambio. Fíjate lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, fíjate, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esa es la clave. No estoy dando la ley solamente audible para recibirla por un lado y que la otra salga por el otro lado,
sino que realmente podamos, y aquí dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán ¿qué? Me serán por pueblo. Y esa es la clave. Y que nosotros como cristianos podamos decir, Cristo en mí. ¿Qué mejor? Versículo 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí la perfección en Cristo no está basada en lo que podemos hacer, sino en todo lo que Él hizo. No depende de nuestras obras, sino de su obra en nosotros. Versículo 29 dice, para la cual también trabajó, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que últimamente es fructífero en el ministerio es lo que ha trabajado y vivido en ti. La razón de que algunos ministerios carecen de poder es porque son basados y comparten conceptos verdaderos, pero carecen de impacto porque no se han trabajado. Si nosotros queremos hacer impacto, nosotros debemos de dejar que Cristo viva en nosotros. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros salimos de este lugar, nuestra vida cambia. Y cuando nosotros vamos a compartir de Jesús, observamos a la gente que está necesitada de Dios. Y nosotros vamos en estas tres marcas, en fe, en amor y en esperanza. Eso es vivir en Cristo. Quizás nosotros salimos no pensando qué iba a pasar. A lo mejor fuimos por primera vez, o a lo mejor ya lo has hecho. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros vamos a repartir despensas, oramos por la gente, o compartimos de la palabra de Dios, o se acuerdan también en el festival de Navidad que estuvimos ahí cantando alabanzas, esas fueron las marcas de una iglesia también. Esa fe, el amor y la esperanza. A pesar de que la gente recibe quizás una despensa o algo físico, pero siempre están esas marcas que nosotros compartimos a ellos. ¿Para qué? Para que ellos también sean parte de nosotros, de la iglesia. Creo que es bueno que nosotros podamos finalizar este capítulo acerca del misterio de la piedad, que es Cristo en mí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y hemos observado, Señor, la vida de Pablo, Señor, y no solamente el hecho de haber escrito esta carta, Señor, pero también de Epafras, Señor, siendo un buen líder, siendo un hombre de Dios, Señor, que trajo el reporte a Pablo, Señor, y no solamente eso, pero también hablando con él acerca de las situaciones que estaban trascendiendo en ese lugar, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en nuestras vidas también, Señor, podamos estar atentos y mantener esa doctrina, Señor, ya que aún así hoy en día, Padre, hay gente que ve a Jesús solamente como un buen maestro, como un ángel, como un buen hombre, Señor.
pero no lo ven, Señor, como Dios. Padre, te pido, Señor, que de la misma manera podamos nosotros mantener esa doctrina, que nosotros también podamos compartirla, Señor, con nuestra generación también, Señor. Porque vienen tiempos duros, Señor. Y la iglesia ha cambiado, Señor, mucho. No tememos, Señor, no tenemos temor de ellos, Señor, pero solamente queremos interceder, Padre, que así como Pablo, él intercedió en la iglesia de Colosenses, queremos también interceder por aquellos lugares, Padre, que vienen esa ola de conocimientos humanos. Pero, Padre, yo te pido, Señor, que de la misma manera como Pablo, que tú los llenes, Padre, de sabiduría, de conocimiento, Padre, tuyo. Padre, que ellos puedan tener fruto también, Señor. Un crecimiento espiritual también, Padre. Y que puedan ser fortalecidos también, Señor. Yo te pido también por esta iglesia, Señor, que tú nos llenes de la sabiduría, Padre, no del hombre, sino tuya, Señor. Padre, que tú nos también nos hagas crecer, Padre, espiritualmente. No queremos ser una iglesia que entretenga, Señor, que traigamos circo aquí, Señor, o un entretenimiento, Señor, y entretener a la gente, Señor. Queremos traerle el contenido, Señor. Queremos traer la palabra de Dios, Señor, las buenas doctrinas, Señor, para que la generación venidera, Señor, pueda estar listos. Y no solamente eso, pero también la esperanza de saber que tú vienes por tu iglesia, Señor. Queremos estar listos, Padre. Padre, ayúdanos a ser fuertes, Padre. Queremos ser hombres de calidad, Señor, mujeres también de calidad, Señor. Queremos aprender de tu palabra. Y más que eso, Padre, poder decir, es Cristo en mí. El misterio, Padre. El misterio revelado, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y de saber que podemos expandir más nuestro conocimiento, nuestra sabiduría a través de este pequeño libro de Colosenses, Señor. Y Padre, ayúdanos a mantenernos, Padre, fieles en la enseñanza, Padre. Ayúdanos también a mantenernos fieles, estar aquí juntos como iglesia, Señor, aprender más de ti, Señor. Gracias por todo, Padre, y gracias por lo que tú haces en esta iglesia y lo que tú vas a hacer también, Señor. Y nuestra esperanza es que tú vengas pronto, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Y todos decimos